Muy buenos días, mi nombre es Michelle Croqueviel, psicóloga y directora del Instituto Chileno de Análisis Existencial, ICAE, y es un gusto estar con ustedes, invitarlos a esta clase, para lo cual me acompaña el doctor Alfred Lengle y el doctor Gabriel Traverso, con quienes compartiremos este espacio por los próximos minutos. Alfred, me gustaría que si quisieras presentarte. Sí, en pocas palabras para el inicio. Hola a todos. Soy austríaco, estoy en Chile en este momento y es un gran placer de poder presentar algo del análisis existencial. Soy presidente de la Asociación Internacional del Análisis Existencial con sede en Viena y fui discípulo de Viktor Frankl por 10 años y ahora estoy en mi consultorio privado y en varias universidades en Europa y América. Gracias. ¿Y tú? Bueno, yo soy directora de ICAE, soy profesora, formadora del instituto también, de la especialidad en psicología clínica y en consultoría existencial, en análisis existencial. Y también soy profesora universitaria y psicóloga clínica, tengo mi propia consulta, algunas publicaciones también. Sí. Eso. ¿Y Gabriel? Bueno, también es un gusto para mí estar frente a ustedes y poder acompañarlos en conocer algo del análisis existencial. Como dijo Michelle, mi nombre es Gabriel Traverso, soy psicólogo clínico acreditado, psicoterapeuta de adultos y parejas, profesor de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano y también formador del Instituto Chileno de Análisis Existencial. Bueno, Alfred, podrías comenzar un poco con la historia, cómo llegamos al análisis existencial. Sí, esta psicoterapia, análisis existencial, psicoterapia moderna y análisis existencial moderno, se desarrolló de la base de la logoterapia y análisis existencial de Viktor Frankl. Viktor Frankl está conocido en el mundo por su tema, el trabajo por el sentido, con el sentido de vida, sentido de situación, y por eso entonces llamó su enfoque logoterapia. Logos está por sentido. Y la base teórica de esa logoterapia como práctica es el análisis existencial. Para Frankl, análisis existencial fue el trasfondo teórico de su práctica del trabajo con el sentido para gente que sufrió o que sufre de falta de sentido, a los cuales quebró el sentido en la vida. La base teórica, filosófica, para él es análisis existencial. Pero hoy en día, en este desarrollo de análisis existencial, el análisis existencial es una forma práctica, una psicoterapia, el nombre de una psicoterapia se podría decir nueva, que se desarrolló desde la base de Frankl, pero mucho más en la dirección de Carl Rogers, que se centra en la persona, porque el análisis existencial tiene como enfoque principal el tema yo como persona o tú como persona y el mundo. En eso el análisis existencial moderno está conforme con el análisis existencial teórico de Viktor Frankl. La base existencial, ser en el mundo, como dijo Heidegger, y el enfoque del análisis existencial va más a la persona por su herramienta que utiliza lo máximo, el herramienta de la fenomenología. La fenomenología es una forma de mirada que vamos a explicar un poco más tarde, que necesita
la personalidad, el yo, la impresión, la vivencia, el acceso a uno mismo, por lo cual uno es capaz de captar más de profundidad en sí mismo y en otras personas y en el mundo. Entonces, el análisis existencial moderno se focaliza en la persona y en su mundo. ¿Por qué se focaliza tanto en la persona? Algunos dicen que esa forma del desarrollo de análisis existencial es casi un análisis existencial personal, porque la persona está tanto en el centro. Pero al mismo tiempo se puede definir por un primer acercamiento el análisis existencial siendo un análisis de las condiciones para llegar a una vida plena, a una existencia con plenitud. ¿Cuáles son las condiciones que yo puedo ser feliz, tener una vida con sentido, vivir auténticamente, vivir en buenas relaciones, vivir con una cierta seguridad? ¿Qué necesitamos como seres humanos para llegar a una plenitud de vida, a una vida entera, se puede decir? Y por eso es importante que accedemos a las potenciales de la persona, a lo que la persona es capaz de movilizar como fuerzas personales, espirituales, como de utilizar la capacidad de hacer decisiones, de tomar responsabilidad. Y llegamos a una definición del análisis existencial moderno, una definición práctica, que dice que el análisis existencial moderno tiene como meta de ayudar a la gente y también a sí mismo, de poder vivir con consentimiento y aprobación interior a lo que uno hace. Consentimiento y aprobación a lo que uno hace es el centro, el tema, el enfoque del análisis existencial. ¿Por qué? Porque consentimiento y aprobación son palabras psicológicas de una palabra más filosófica, de la palabra libertad y responsabilidad, al nivel de experiencia propia. Consentimiento significa que hay sentimientos, que hay una armonización con las experiencias propias, que hay una combinación de sí mismo, una combinación con lo que uno hace, que hay una entrega, que hay un estar presente en forma vivida en lo que uno hace. Si ustedes me escuchan, pueden preguntarse prácticamente si están con consentimiento y aprobación interior escuchando a lo que digo. Y se siente internamente, continuamente, un sí o un no, una concordancia interior a lo que uno hace. Y si hay esa concordancia, la persona está presente, está en la vida por su sí interior. Y eso es lo importante, que hagamos las cosas, solo esas cosas, en cuanto que es posible, para las cuales tenemos un sí interior. Porque el resto, si hacemos otras cosas, el resto no llega a una plenitud interior. Pero si actuamos con esa aprobación interior, tenemos una
alta probabilidad que podemos recibir el valor que contiene lo que hacemos, lo que vivenciamos, porque estamos presentes interiormente, que significa que estoy disponible a recibir lo que hago, a captar el valor que está en lo que digo, que hago, que leo, que cuando camino o escribo, lo que sea que hago no es importante. Importante es que estoy conforme y en relación directa, íntima con lo que hago, que me entrego. Y esa definición del análisis existencial personal, del análisis existencial moderno, de ayudar a la gente de poder vivir con presencia interna, con consentimiento, esa definición nos conduce a las piernas principales del análisis existencial. La pierna principal estructural son llamados las dimensiones de la existencia, las dimensiones fundamentales de la existencia que forman la estructura del modelo de la terapia, de la ayuda del análisis existencial. Y al mismo tiempo necesitamos un modelo de trabajo procesual para ayudar gente a superar los déficits, las deficiencias, los problemas, a superar los dolores para liberarse nuevamente y ser capaz de poder encontrar con el otro, consigo mismo, con el mundo, y poder decir nuevamente sí a la situación, sí a lo que uno hace. El modelo procesual es el método del análisis existencial personal. Este método se llama explícitamente análisis existencial personal. Vamos a hablar sobre ambos piernas, el modelo estructural y el modelo procesual, porque ambos se necesitan y ambos son basados en la fenomenología. Y quiero preguntar a mis amigos de Chile que puedan presentar. Pienso que primeramente sería bueno las motivaciones, las estructuras de la existencia. Debo agregar que, en diferencia, el desarrollo del análisis existencial tiene como un modelo de la existencia que está basada en 4 dimensiones que son tan basales que uno no puede vivir plenamente sin recorrer a esas estructuras de la existencia. Y porque esos son tan importantes y tan fundamentales para la existencia, se convierten psicológicamente en motivaciones fundamentales. Entonces tenemos 4 motivaciones fundamentales que forman la base del poder vivir con consentimiento y aprobación interior, la base del sí interior en la vida actual. Y pienso que, Gabriel, ¿te gustaría de poder presentarnos las motivaciones fundamentales y hablar un poco de ellas? Sí, un gusto. Gracias. Bueno, es un desafío hablar sobre las motivaciones fundamentales de la existencia en presencia de su autor, del autor de la teoría, digamos, que es Alfred Lenglen. Igual que el análisis existencial personal es el que ha desarrollado esta idea. Como decía recién el análisis existencial, las 4 motivaciones son este soporte, ¿no? La primera de ellas es lo que podríamos relacionar con
el estar en el mundo, ¿no? Con nuestra relación con nuestro entorno en la vida cotidiana, que es puedo ser, ¿no? Yo soy, pero puedo ser en el mundo, puedo ser en la vida, puedo ser y estar. Cuando el poder ser se amenaza, ¿no es cierto?, ahí aparecen reacciones y aparece fundamentalmente angustia, ¿no? Angustia en cualquiera de sus formas, miedo, pánico, etc. Y las condiciones entonces para poder ser y estar en el mundo son que haya protección, espacio y sostén, ¿no? Si estoy protegido, si tengo el espacio para ser y realizarme en cualquier ámbito de la existencia y tengo el piso seguro, el sostén, digamos, no siento amenaza a mi poder estar en el mundo, ¿no? Sería importante agregar y aclarar, digamos, tomando algo que dijiste tú, Alfred, los fundamentos filosóficos de este ser en el mundo, que cuando Gabriel se refiere al poder ser en el mundo, son los dos mundos. Es decir, yo con mis capacidades físicas, mi salud, mis conocimientos, pero también las posibilidades que están en el mundo. A veces el mundo tiembla, literalmente en Chile, en Perú también, el piso se mueve externamente, a veces el trabajo falla. Entonces siempre vamos a estar en estas cuatro motivaciones mirando que puede ser las condiciones personales, individuales, las que están débiles, o las posibilidades del mundo pueden ser las que están fallando. Siempre vamos a estar en esos dos planos, como terapeutas, mirando dónde está ese temblor en esa motivación, en algo personal o en las condiciones externas. Creo que es importante. Sí. En esta motivación, igual que en las otras tres, digamos, cuando no están dadas las condiciones necesarias para que esté estable en nosotros esa motivación, nos ayuda la psicodinámica, y ahí aparecen reacciones psicodinámicas que tienen como objetivo protegernos de la amenaza. El asunto es que lo antes posible pueda salir mi persona y agradecer a estas motivaciones, a estas reacciones que nos protegieron, pero tomar posición personal, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Y eso es un tema importante también en el apoyo psicoterapéutico. Acá lo que aparece normalmente, habitualmente, cuando no están dadas las condiciones, es angustia, ¿no? Angustia en cualquiera de sus formas. Entre paréntesis, ese va a ser un tema, un seminario que va a realizar, comienza hoy día, mañana y el domingo, dado por el Dr. Lengler. Bueno, también es importante acá que aparece como una actividad personal. Cuando puedo salir de la psicodinámica, aparece dos actividades personales fundamentales, que son el poder soportar la situación, ¿no es cierto?, la fuerza interna para poder soportar la situación en la cual estoy, y también ya el poder dejar entrar a mi mundo, a mi realidad, esa situación, que es aceptar. Y aceptar es fundamental, es la condición básica, paradojalmente, para un cambio. Si mientras no acepte una situación, no puedo hacer nada con ella, ¿no? Pero para poder aceptar tiene que darse esas condiciones que mencionábamos antes, porque no puedo dejar entrar a mi realidad algo que amenaza mi poder ser o estar en el mundo. Eso me parece a grandes rasgos sobre la primera motivación fundamental. La segunda motivación fundamental tiene que ver con la vida ya, mi relación con la vida, mi poder gustar vivir. La pregunta acá podría ser: yo vivo, pero ¿me gusta vivir? El gustar vivir, ahí aparecen los sentimientos de todas sus formas, los sentimientos en los cuales me siento conectado, reunido, cerca de la vida, o los sentimientos de dolor, de pena, de tristeza, cuando siento que la vida se me aleja, se me pierde, se me va de alguna forma. Acá las condiciones para poder gustar vivir, digamos, ¿no?, son relación, tiempo y cercanía.
Aquí nosotros la vida es una trama de relaciones, relaciones con personas, relaciones con la naturaleza, relaciones con los objetos que nos permiten vivir y disfrutar de la vida. Para generar riqueza de esas relaciones necesitamos entrar en ellas cercanamente. Cercanamente significa con afecto, con un afecto positivo, digamos, ¿no? El gustar, acá lo estamos empleando en el sentido amplio de que por un lado tiene una contraparte interna que es el placer, el gusto, y por otra parte lo externo, lo que me mueve a mí a gustar es un valor, algo valioso, algo que siento valioso. Eso es fundamental. Esto tiene que ver, por lo tanto, con todo ese mundo de lo valioso con lo cual me siento cercano. Cuando tengo pérdidas, por ejemplo, de cosas valiosas, objetos valiosos, personas valiosas en la vida, por muerte, por separación, por lo que sea, aparecen los duelos, aparecen el sufrimiento, la pena, la tristeza. Y ese, por lo tanto, es una actividad importante, personal, ¿ya? Porque un duelo se elige hacer como persona. Aparece como una actividad del duelo, actividad personal. También, digamos, el acercamiento, el poder acercarme a lo valioso, acercarme afectiva, emocionalmente a lo valioso, es una actividad personal en esta segunda motivación fundamental. Para mencionar, digamos, una de las reacciones agresivas que suele aparecer en esta motivación es la rabia. Es importante poder comprender y acoger la rabia desde esta mirada para ayudar a las personas que están atrapadas por ella. La rabia a veces dificulta e impide los duelos, por ejemplo. Y además culturalmente la rabia muchas veces se desestima como algo importante de mirar y de detenerse. En general tratamos de eliminarla, sublimarla, y con eso estamos perdiendo una información valiosa, la información de que hay un valor, como tú decías, algo que me hacía bien a mi vida, que está siendo amenazado o que definitivamente fue quitado. Entonces creo que comprender la rabia y poder buscar qué es lo que la origina es muy importante, porque puedo defender entonces algo que a mi vida le hacía tanto bien y ahora ya está en riesgo o definitivamente ya no está. Y todo eso está en el ámbito de poder vivir con consentimiento y aprobación, porque tener un consentimiento significa que en primer lugar puedo estar en este mundo y no me siento amenazado o en peligro, que segundo, que me conecto con la vida, que tengo el sentimiento que me gusta vivir. Esa es una pregunta tremenda, preguntarse después de ser nacido y a mí mismo, ¿me gusta estar acá y vivir y sentir toda esa vida? Y si no resulta, hay rasgos depresivos. Si no resulta el tema del poder estar, hay angustia, miedo. Porque miedo significa, existencialmente dicho, no tengo capacidad de poder estar, no tengo suficiente piso. Depresión significa, no me siento relacionado a la vida, al valor, no capto el valor de la vida. Entonces, dos dimensiones de la existencia, el mundo y la vida, con las cuales debemos conectarnos. Si no resultamos, no llegamos a una plenitud. Y muchas veces, como decimos nosotros, pisamos el palito, caemos en la trampa de que si la primera motivación, es decir, nuestras capacidades, nuestro poder estar en el mundo, en lo que hago, está resuelto, entonces, por definición, tendría que gustarme. Tengo un paciente, que lo he visto 2 veces, un hombre adulto, 40 años, exitoso profesionalmente, separado con 2 hijos, y llega confundido, que no está muy contento, en fin. Y cuando yo le pregunto por su profesión, por lo que él hace, ingeniero comercial de una universidad muy prestigiosa en Chile, en fin, y yo le digo, bueno, ¿y te gusta? ¿Disfrutas tu trabajo? Bueno, dice,
lo hago bien, siempre me ha ido bien, siempre fui bueno para las matemáticas, entonces, pero ¿qué querías hacer? Bueno, me dijo, cuando yo era niño me gustaban los deportes, yo quería hacer algo con deporte. Muy deportista, fútbol, tenis, mucha seleccionado de algo. Pero el papá es ingeniero y es muy bueno para las matemáticas. Entonces, es ingeniero de una universidad prestigiosa, trabaja en el ámbito financiero, pero yo lo miré y le dije, pero no te brillan los ojos cuando me hablas de lo que hace. Entonces me dijo, bueno, no. Y ahí estuvimos conversando de cómo falta este componente, el componente de vincularse realmente en lo que hace. Y eso se traslada también a las relaciones. No tiene relaciones cercanas, personales, con sus amigos. Y es un mundo desconectado, funciona, tiene dinero, prestigio. Funcional, sí. Primera motivación resuelta, pero esta segunda, ahí está cojeando ese pilar. La tercera motivación tiene que ver básicamente con la relación con uno mismo, con el ser, poder ser uno mismo, ¿no? Aquí la pregunta podría ser, yo soy, pero ¿me permito ser yo mismo? ¿Me permito o me he permitido ser yo mismo? Acá las condiciones para eso son que haya consideración, que haya un trato justo y que haya aprecio. Esta es la motivación que relacionamos con la autoestima, con el autoaprecio, ¿no? Falta de autoestima tiene que ver exactamente con este tema. Cuando no se dan esas condiciones. Aquí es muy importante que en nuestra etapa de desarrollo hayamos tenido estas condiciones, ¿no? Hayamos estado en un medio, en una familia donde hayamos sido considerados, hayamos sido tratados de forma justa, equitativa, y hayamos también recibido aprecio por lo que somos, y no tanto por un valor de uso, por lo que hacemos. Si hacemos bien o no las cosas, sí, es importante, pero lo importante es sentirme apreciado simplemente por ser yo, distinto a los demás. Acá es importante el poder delimitarme frente a los otros, ¿no? Aquí está la mismidad versus la otredad, yo mismo versus un otro. Ahí voy diferenciándome de mis padres, de mis pares, etcétera, para poder reconocerme a mí mismo en lo que me es realmente propio. Y eso es un proceso continuo en la vida, ¿no? Aquí, claro, una actividad personal importante en esta motivación es el encuentro. Encontrarme con un otro, tener un encuentro con un otro, un encuentro yo-tú, ¿no? Con un otro. Eso es, no solamente me encuentro a un otro, también me encuentro a mí en esas situaciones. Y las relaciones, según la motivación, se enriquecen evidentemente, se profundizan con momentos de encuentro que son esta tercera motivación fundamental. Es el gran tema del ser humano, de devenir sí mismo, de llegar a una autenticidad en la vida y de saber algo de sí mismo y de encontrarse a sí mismo en la vida y no haber solamente funcionado o obedecido a otras personas o a padres, etc. Es una tarea de la existencia, ser uno mismo. Y ¿cómo puedo saber si soy yo? Si eso corresponde a mí. Y por eso tenemos un sentimiento de una vibración de armonía interna, un sentimiento en alemán es Gespür, un sentimiento intuitivo, una resonancia interna. Esa resonancia, cuando digo algo con una resonancia interna, aquí yo soy presente en lo que digo o hago. Aquí también aparece el diálogo interno, la voz interna que a veces relacionamos con la conciencia también, ¿no es cierto? La conciencia moral.
la ética está en esta dimensión, corresponde a este plano, ¿verdad? Así que es sumamente importante. Muchas veces algo de mí se pierde, por ejemplo, cuando hay herida, ofensa, etcétera. Digamos, aquí también está el trabajo del perdón, del arrepentimiento, ¿no? como actividades personales en las cuales yo puedo retomar, recuperar aquello que pierdo de mí en determinadas situaciones. Este es todo un tema en las relaciones humanas. Y hay trastornos graves si no resulta eso. Claro, aquí aparecen los trastornos de personalidad en sí mismos, la histeria, el limítrofe, el narcisismo, etcétera, ¿no? Son trastornos que están relacionados con eso. Y por lo mismo el gran sufrimiento que hay a la base en la histeria y también en los otros trastornos de personalidad es la soledad, pero la soledad más profunda, la soledad de mí mismo. Porque si me falló el encuentro con el otro, es el otro el que de cierta forma me regala a mí, me devuelve quién soy. Si el otro no estuvo, yo quedé sin nada, quedé vacía y por lo tanto quedé sola de mí. No tengo esa posibilidad de encontrarme conmigo. No hay un migo en el fondo. Y por eso la histeria, específicamente, los otros también, pero la histeria como palabra es muy peyorativa. Hay muchos terapeutas y familiares que tratan en forma muy peyorativa a la persona histérica, porque no se comprende el sufrimiento que está a la base, porque no parece que sufrieron en realidad. Es el dolor. Y es un dolor muy tremendo, muy profundo. Y solamente lo podemos comprender si tenemos una mirada fenomenológica, si podemos captar de qué se trata, por qué esa persona necesita llamar la atención, o necesita agredir, necesita movilizar al otro, y lo necesita movilizar justamente para poder encontrarse en el otro, poder recuperarse a sí mismo. Yo creo que tenemos todos pacientes con diferentes manifestaciones, formas reactivas, psicodinámicas donde aparece este sufrimiento, ¿no? Bueno, suelen ser los motivos frecuentes de consulta, Claro. ya sea a nivel de trastorno o al menos de neurosis de carácter. O simplemente por heridas, digamos, que llegan las personas con sufrimiento muy grande, debido a lo esencial, a lo profundo de uno. Aquí también, claro, el consentimiento y aprobación se reflejan en la autenticidad, ¿no? Es decir, ser auténtico es yo me permito y yo me elijo y yo apruebo mis elecciones, mis decisiones, ¿no? Cuando yo decido, tomo una decisión personal, digamos, estoy centrado en esta motivación. Si algo que es importante para mí, que siento que es importante, con la cual me puedo identificar y así puedo decir sí a lo que hago, tengo un consentimiento, cuando es el mío. Claro. Y eso implica el mayor encuentro conmigo mismo, la mayor cercanía conmigo mismo, para poder tomar esa decisión y esa posición. Y aquí es importante también aclarar, porque muchos pacientes llegan diciendo, no, yo porque quería hacer algo o quería decir algo, lo dije. Yo soy tan auténtico, tan auténtica, no sé por qué las personas se enojan conmigo. Y ahí es justamente, a mí me gusta hacer una distinción, y una distinción mía, no necesariamente de diccionario, que es la diferencia entre la autenticidad y la espontaneidad. Y donde lo espontáneo es más reactivo, no considera al otro. O sea, este ser auténtico que habla el análisis existencial, esta plenitud de la vida y de la existencia, no puede no tomar en consideración al otro. Es decir, no puede perder de vista al otro. Para que haya esa concordancia a la que tú algo, esa coherencia, el mundo no pierde de vista al otro. No es que tenga que hacerlo por el otro, pero tengo que considerar cuáles son las consecuencias de mis actos. Eso es ser responsable, lo que dice el análisis existencial, la responsabilidad conmigo mismo y con el mundo. Pero si pierdo de vista al mundo, entonces puedo y solamente aferrarme y pararme solamente en lo que yo quiero,
en lo que me parece que está bien, pero sin considerar al otro, se puede hacer daño, se puede confundir. Por eso el encuentro es básico en la tercera fundamental, motivación, claro. la ética y el encuentro consigo mismo como con Claro. los otros. Y necesita el otro para desarrollar el propio. Sí, claro. Claro. Fundamental. Bueno, esa diferencia que haces tú entre espontaneidad y autenticidad, lo podemos ver un poquito más cuando hablemos del análisis existencial personal, entre seguir el impulso o tomar una posición personal. Bueno, y la cuarta motivación fundamental, aquí tiene que ver ya con el tema propio de Frankl, que es el sentido, ¿no? Aquí es como, sí, yo existo, pero ¿para qué es bueno? ¿Para qué es bueno? ¿Para qué le sirve al mundo que yo exista? Y eso tiene que ver, por lo tanto, con el actuar con sentido, el actuar nuevamente con aprobación personal. El actuar con sentido aquí se apoya nuevamente en tres condiciones, que son, por un lado, tener un campo de acción, un campo de actividad, el poder tener que haya un contexto valorado en el cual actúo, para el cual tiene sentido mi actuar, y, digamos, un valor de futuro. Es decir, cuando algo tiene sentido, ¿qué hacemos? Digamos, también tiene un proyectarse en el tiempo, ¿verdad? Por lo menos un poco más adelante. Puede ser de algo pequeño, el preparar una cena para los amigos, ¿no? O el estudiar una carrera, etcétera, etcétera, donde el valor, mientras estudio, está dado en algo que todavía no se da y se va a dar algunos años más tarde cuando termine esa carrera. Acá, en esta motivación, digamos, aquí aparece cuando falta el sentido, cuando aparece un dolor, una angustia muy profunda, digamos, que es tan intolerable que puede llevar a efectos como adicciones, incluso puede llegarse a depresiones que llevan al suicidio, ¿no? Es decir, tan central es el tema del sentido. Esta es la motivación más propiamente existencial o puramente existencial. Las otras son más internas, tienen que ver conmigo mismo, con mi mundo, etc. Por eso que hablamos de las primeras tres motivaciones personales existenciales, y esta es propiamente la motivación existencial por excelencia, porque es mi conexión con el mundo a través de mi hacer, a través de mi actuar. Y esta dimensión evidentemente requiere que las primeras tres estén relativamente bien fundamentadas. Y eso creo que es un gran aporte y un gran complemento, digamos, a la mirada tradicional de la logoterapia. Y agregando al tema de Frankl del sentido, podemos decir que esa cuarta motivación fundamental contiene también una mirada un poco más amplia, porque sentido, fenomenológicamente visto, es un término de contexto. Se trata que vimos nuestra existencia en contextos más grandes, de manera sistémica también, es la dimensión sistémica en el análisis existencial. El contexto más grande y el diámetro físico, el diámetro histórico, el diámetro de tiempo. Por eso es importante ver en el futuro, veniendo de la historia del pasado, ver el proyecto, el contexto temporal, y eso, ¿en qué contexto estoy? Vivo en una familia, por ejemplo, es un primer contexto social. Vivo en una ciudad, en una nación. Vivo en un ambiente laboral. Son mis contextos en los cuales estoy. ¿Y son buenos esos contextos o no? ¿Debo cambiar algo? ¿Qué es mi contribución al contexto en el cual estoy? ¿Y qué me da el contexto a mí mismo? Esa interacción del contexto, eso es la base del sentido existencial y ontológico. Hacemos esa diferencia más claramente que normalmente se hace en la logoterapia. Y si bien hay un valor de futuro, lo que tú dices, digamos, es que también hay una actualidad del pasado a través del contexto biográfico, ¿verdad? Por ejemplo,
que tiene claramente forma parte de mi actuar en el hoy, en el presente. Hacia un valor un futuro, pero llevo conmigo ese contexto geográfico, ¿no? Conmigo y en mi entorno. Así la plenitud en la vida depende también de las otras dos preguntas o dimensiones de la existencia, el estar conmigo y con los otros, con los demás, la tercera dimensión de la existencia, la tercera motivación fundamental. Y esa culmina en la pregunta, ¿es lícito? ¿Está permitido? ¿Puedo hacerme ver? ¿Y soy visto por los demás? ¿Puedo estar detrás de mi responsabilidad? Tercera motivación ética. Y cuarta, el contexto, el ámbito más grande en el cual estoy. Tiene un sentido lo que hago, la dirección en la cual me muevo. Va a llegar a un valor, a algo fructífero que en mi vida lo puedo vivenciar, que sea algo, que sea buena para algo, para alguien, para algo más que de mí mismo. Eso es la cuarta dimensión. Y cuando esa dimensión, aparte de lo que mencionaba Gabriel respecto a la adicción o actualmente el suicidio, nosotros vemos en nuestra sociedad actualmente mucho vandalismo y muchas veces el vandalismo obedece a que esa persona, ese sujeto, ese joven no puede verse fructífero en un contexto que no lo ve como posible, en un futuro que tampoco comprende. Es interesante cuando vemos lo que ocurre en las calles, en todas estas manifestaciones sociales actuales, podemos empezar a verlo desde este otro lado. ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? Que algunos jóvenes, algunas personas no pueden verse fructíferos en el contexto laboral, social, político. Bueno, vemos la estructura de la existencia. Es como si tomamos la isla de la existencia, en el mar del metafísico, del trascendente, vivimos normalmente en esta zona, en el medio. Pero hay como las cuatro dimensiones. Hay la primera motivación fundamental, el poder ser. La segunda motivación, gustar, vivir. La tercera motivación fundamental, permitirse Ser sí mismo. Y la cuarta, acción o sentido. Acción en contexto valioso. Y en cada dimensión existencial hay una zona cotidiana en la cual vivimos, pero hay una profundidad que va hasta el borde del trascendente, y acá en esas zonas hay una conexión a la espiritualidad de la existencia. Es solo para decir que en la profundidad de cada dimensión hay algo que podemos encontrar, que podemos conectarnos, pero en lo cual sentimos que nos trascende el fondo del ser, por ejemplo, o
valor fundamental de la vida, que siento que fundamentalmente esa vida tiene un valor, me viene, lo puedo captar, sentir, percibir y me conmueve. El ser sí mismo como persona, que es algo mucho más que el yo. La persona es una espiritualidad en uno mismo por la cual entra la capacidad estética y la capacidad ética, la conciencia moral, etc. Y por la cual tenemos una dignidad humana. Está enraizada en la tercera motivación, en esa espiritualidad. Y la cuarta, el sentido ontológico, el sentido del ser, el sentido del mundo, el sentido de que estoy, el sentido de mi vida, que no depende de mí, que está o no está, y puedo captar. Eso también es una conexión a la religión. Pero ahora me parece que podemos volver a la EP. Bueno, como dijo Alfred, el análisis existencial está sostenido en dos piernas, dijiste tú, dos pilares. Uno es el pilar estructural, que son las 4 motivaciones, y el otro es el pilar procesal, que es un método que desarrollaste tú, Alfred. Uno de los métodos, y pasa a ser para el análisis existencial moderno el método más importante, que es el llamado análisis existencial personal. Y el análisis existencial personal es un método que, como dice su nombre, es un proceso que va recorriendo todas las dimensiones del ser humano para poder llegar a la acción que se mencionaba, ¿no? ¿Y por qué la meta es llegar a la acción, a la expresión de algo? Fundamentalmente porque es un método que está orientado a situaciones concretas, específicas, donde el sujeto está atrapado y no puede resolverlo. No es un método para ver la profundidad psíquica o otro tipo de cosas, sino que solamente cuando no puede tomar una decisión, no puede concretar una decisión, no comprende, en fin. Para esas situaciones está orientado, está especificado este método. Y este método tiene 3 grandes ejes. La primera parte es el percibir. El percibir en realidad es común a toda la psicología, a toda la psicoterapia. La percepción es fundamental. Pero para el análisis existencial, el percibir, esta primera parte que denominamos AEP1, incluye mi sentir, mi impulso, es decir, siento algo frente a lo que percibo y cuál es el primer impulso que me viene. Cuando uno le pregunta a pacientes qué le surge cuando percibe, cuando siente algo, es una situación específica, y muchas veces dicen de pegarle, de arrancar, de gritar, en fin, ¿no? O de abrazar. Eso significa que en el AEP nos permitimos de tomar todo lo que aparece en uno mismo. Tomar lo que aparece. Psicodinámica, reacciones corporales, reflexiones personales, percepciones personales. Todo eso está en esta primera impresión. Y esto es importante lo que dices, Alfred, porque tiene relación con lo que mencionaba Gabriel respecto al aceptar. Aceptar significa ponerlo frente a mí, que esto es algo que ocurre, no necesariamente que me gusta, no necesariamente que esté de acuerdo, pero ocurre. Y muchas veces bloqueamos sentimientos o bloqueamos impulsos porque no debe ser, porque no es correcto, porque entonces no lo marginamos. En el AEP es importante escudriñar eso, poner un zoom
poder mirarlo, poder aceptarlo. Esto es lo que me pasó, este es el primer impulso que me vino. Es abrir el Es al paciente. abrir, que lo reciba, que lo vea. Que vea y reciba. Claro, Y así. claro. Eso es un gran paso. Es Porque ocurren cosas que no me gustan. Claro. A mí. Y los pacientes se sorprenden cuando uno se detiene ahí y entre que se avergüenzan también surge un poco, pero ¿cómo puedo sentir esto? ¿Cómo puedo sentir o tener ganas de pegarle a mi madre, por ejemplo? Que es el primer impulso que surgió, ¿no? Luego de haberse conectado con el sentir, el primer sentir. Y luego, en este AEP1, en este primer paso, en la primera etapa, está el comprender el sentir fenomenológico. Es decir, poder ver qué es lo que me dice esto, qué es lo que me dice esta situación. Si soy capaz de captar ese mensaje, esa directriz que me está dando ese impulso, ¿no? Y ese sentir. Es una gran capacidad humana que somos capaces de captar más que somos conscientes a veces. Claro. Y por eso tenemos sentimientos y vivencias que no podemos comprender. Y cuando nos detenemos ahí y nosotros le preguntamos al paciente, ¿qué te imaginas tú? ¿Qué crees tú que esa persona, el padre, la madre, la pareja, te dice? ¿Qué te está diciendo con eso que hizo, con eso? Ahí hay un mensaje que no es fácil muchas veces leer porque puede ser doloroso, puede ser amenazante, pero está ese mensaje y es importante verlo. Ese sería la primera parte del AEP, el análisis existencial personal. Percibir, sentir, ver el impulso y el sentir fenomenológico. Y es siempre importante que el análisis existe, ese modelo, ese método de procesar problemas, temas, se conecta siempre a una situación concreta. Claro, ya lo que se debe describir antes claramente qué pasó realmente. Claro, tienes razón. Omití la primera parte porque no es específico. Porque no es específico del análisis claro. existencial y lo que yo dije fue compartida por todos los enfoques psicoterapéuticos, que es la descripción. Pero es importante que tú me lo recuerdes, porque la descripción para nosotros tiene que ser muy detallada. Tan detallada que el terapeuta no le queden dudas respecto a lo vivido, a todos los detalles, porque todos los detalles cuentan en la persona del terapeuta como un perceptor fenomenológico. ¿Sí? Por eso es importante que todos los detalles estén y a partir de esos detalles yo pueda preguntarle al paciente, detenerme en su sentir, que es la emoción primaria, en el impulso y en el sentir fenomenológico. Y claro. Siendo un método fenomenológico, empieza como dijiste, con el percibir. Claro. Y la percepción debe ser muy realista, fáctico, sin hablar de las emociones y reflexiones, solamente qué sucedió. ¿Qué sucedió? Y después, en el primer paso, miramos cómo eso afectó a mí. A mí como terapeuta. A mí como y al paciente como paciente. A mí como terapeuta en el sentido de, porque siempre el terapeuta va a estar presente con su propia fenomenología, viendo qué me está diciendo a mí de lo que está diciendo el paciente. Va a ser siempre esa doble mirada. Es un acompañamiento, muy cercano. Sí, empatizante. Porque es la única forma que podemos ayudar al paciente a atreverse a compartir, a mirar el impulso, a mirar esta emoción primaria que surge. Si nosotros nos ponemos distantes, críticos, enjuiciadores, difícilmente el paciente va a poder animarse a mirarse. Entonces, para el AEP tenemos un triángulo que grafica los tres ámbitos principales donde nos vamos a ir deteniendo. En primer lugar, yo dije, son tres pasos principales. El AEP1,
que, como explicábamos delante, primero nos detenemos en la emoción primaria, luego se mencionó que nos detenemos en el impulso que surge a partir de esa emoción primaria y finalmente en lo que es el sentir o contenido fenomenológico. Contenido fenomenológico, que es cuál es ese mensaje que me llega, qué me quiere decir eso que ocurrió. Una vez que hemos profundizado en estas tres partes, entonces el paso siguiente, que ya corresponde a la EP2, el paso siguiente es: me comprendo como paciente, o lo pongo dirigido hacia el paciente. ¿Te comprendes en eso que sentiste, en el impulso, en ese contenido fenomenológico? ¿Puedes comprenderte a ti en eso que te ocurre? ¿En eso que te entrampa? ¿En eso que te detiene? ¿En todo lo que descubrimos en esta primera parte? Eso sería la comprensión de mí mismo. La comprensión de mí mismo como paciente, o de sí, comprensión de sí mejor. Pero también es importante la comprensión del otro. Es decir, si hay algo con una otra persona, ¿qué pasa? ¿Puedo comprenderlo? ¿Puedo comprender a esa otra persona? ¿Puedo comprender por qué hizo, o por qué dice, o por qué no lo dice? ¿Puedo comprender al otro? Pero también hay una parte que me parece muy valiosa en el análisis existencial, que tiene que ver con lo misterioso, con el misterio. No todo está definido ni determinado por los seres humanos. Siempre puede haber algo que es el misterio, algo que no comprenda. Y aceptar que hay algo que no comprendo también es importante. Puede ser que haya algo que en definitiva yo no comprenda, lo no comprendido, pero tenerlo claro. Tener claro que pudiese haber algo que no comprendo. Eso es parte también de la existencia, que hayan cosas que yo no comprendo. Cuando yo tengo una comprensión de mí, del otro, o esta aceptación de lo no comprendido, yo puedo llegar a una conciencia que me permite llegar a una toma de posición. Lo ponemos arriba porque para llegar a este punto cúlmine hemos tenido que autodistanciarnos. ¿Qué significa autodistanciarse? Ir mirando cada vez con más distancia del hecho, de aquello que me tiene perturbado. Me miro a mí, miro al otro, y finalmente desde la cima, si se puede decir, o desde la mayor profundidad, porque se puede invertir el triángulo, yo puedo ahí decidir tomando posición respecto a todo lo que ya recorrí. Es decir, me enojó, me dieron ganas de salir arrancando o de pegarle a alguien. Comprendo que el mensaje que me está dando es que esa persona no me quiere. Me comprendo a mí qué me sucede cuando leo ese mensaje. ¿Cómo me llega? ¿Cómo me comprendo en mi sufrimiento? ¿Puedo comprender a la otra persona? ¿Por qué? ¿Qué le pasa a esa persona que me dice esto? Su historia, lo que es esa otra persona. Y finalmente a partir de eso yo puedo decir, bueno, ok, puedo comprender, pero a partir de esa comprensión yo personalmente, con mi propia conciencia, con mi propia ética, con el juicio que yo hago de que lo que a mí me parece correcto o no correcto, yo puedo tomar una decisión. Yo decido, pero puedo decidir habiendo comprendido, habiendo conectado con mis propias emociones, con mi propia fenomenología. Poder tomar una decisión aquí aparece la voluntad. Aquí estamos hablando del AEP3. Para poder llegar a una acción. Finalmente yo decido qué hago,
cuándo lo hago, cómo lo hago, dónde lo hago. Lo importante es llevar a la persona a una respuesta concreta respecto a eso. Muchas veces se llega a una toma de posición y yo digo, sí, voy a dar ese examen, voy a estudiar, prometo que voy a estudiar, lo decidí, estoy comprendiendo. Ya, y uno puede decir, bueno, pero ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Eso es llevar al acto concreto que solamente se puede resolver si yo ya he comprendido todos los otros pasos de qué es lo que me impedía llevar a la acción. Esto se puede ejercitar, por ejemplo, con una dieta, las dietas que nunca se empiezan, ¿no? Rendir un examen o darle una respuesta a una otra persona. O, por ejemplo, resolver una situación difícil. Me recuerdo a un paciente con lo cual trabajé por meses sobre su postura frente a su padre y tuvo una ansiedad enorme en sí mismo porque su padre fue una personalidad limítrofe que amenazó toda la familia y también el hijo y le costó muchísimo. Después la descripción acá, también descripción de las situaciones. Me contó varias situaciones en las cuales su padre vino, lo amenazó y lo pegó y etcétera, y amenazó con el revólver hasta, y fueron situaciones terribles, pero la sola descripción fue ya muy tremenda, muy impactante para él, y necesitó mucho tiempo para poder seguir en ese relato de las cosas que acá tengo. Y después, en el AIP1, el tema fue la impresión. Impresión es muy en el básico. El AIP es un método muy simple, algo que todos nos conocemos en la profundidad como está, en la cual trabajamos claramente con los pacientes. Es bastante complicado, pero principalmente es muy, muy simple. ¿Cómo lo tocó a él? ¿Qué sentimientos tuvo? ¿Qué fue su impulso? Y le tuvo un mes casi para llegar a poder captar su impresión, su impulso de decir, quería matarlo, tanta rabia tengo contra él. Claro. Y el contenido fenomenológico que él captó por esos años fue una noción muy terrible, que últimamente no quiero tenerte como hijo. Eso fue la noción que él recibió. Y claramente eso es muy conmoviente. Le costó tiempo para comprender su reacción y comprender a él. Eso también amplió su mirada, porque ese padre tuvo una infancia terrible durante la guerra, etc. Y algo que no comprendió, pero finalmente vino a la conciencia. La conciencia moral es esa intuición personal que dice, no, el padre no me trató justamente, eso no lo merezco, con todo lo que fueron sus problemas, la situación, dificultades en la familia, con todo eso, pero eso no corresponde, lo siento profundamente, eso es la conciencia moral, no es correcto. Y la toma de posición habló de ese padre que se piensa de una persona que trata a su familia, a su hijo en esa manera, es una persona disturbada y es una persona, y personalmente dijo que es una persona muy muy pobre y que tuvo casi un sentimiento de compasión con él, así
se cambió la situación durante este proceso y vino a la voluntad qué hacer. Y claramente fue claro a él que tomando la posición vino a la expresión. Se ve que impresión, posición, viniendo desde mi profundidad, ¿qué es mi posición frente a eso? Y finalmente expresarlo y llegar a una acción. Dijo que cuando va a casa, no vivió más en casa, quiere enfrentarlo y nunca permitirle a él de decir algo agresivo contra alguien en la familia y posicionarse y pararla. Y lo hizo, y eso y preparamos esa situación siempre considerando cómo será para ti, cómo será en la situación realmente. Y finalmente lo hizo y tuvo tan fuerte que el padre paró y finalmente se retiró y empezaron a hablar. Y ahora tienen una relación muy buena y firme, pero necesitó ese proceso, necesitó varias meses y para el desarrollo con el padre algunos años. Una cosa que me parece que es importante, porque hay veces que no se comprende bien y no quiero que se malentienda, es que comprender al padre no significa justificar. Eso es una cosa muy, muy importante y creo que hace una diferencia con otros enfoques terapéuticos. Es decir, yo puedo comprender, por ejemplo, a este padre, que la guerra, que la infancia, puedo comprender y empatizar con eso. Pero eso no justifica por ningún lado de que un padre maltrate, agreda, pegue a un hijo. Eso no lo justifica. Creo que es importante hacer esa distinción. Y porque eso ayuda a la toma de posición, porque es la conciencia la que dictamina si se justifica o no se justifica. Y eso es lo que me permite tomar posición. Porque a veces se piensa que porque comprendo, entonces ya tengo que permitirlo. No, comprendo es comprender todas las causales, todo lo que rodeó, todo el contexto que rodeó para que esa persona sea como sea, pero no necesariamente se lo justifica en sus actos, por ejemplo, de agresión. Creo que es importante. Bueno, así vemos que saliendo del mundo de una situación no comprendida, no elaborada, se entra profundamente en uno mismo, tomando todo lo que sucede al nivel psíquico, físico, corporal, psíquico y espiritual, personal, mirando todo eso y concentrarse a la respuesta interna y basándose en esa, volver otra vez al mundo y a una acción. Es una forma de autotrascendencia. Eso es lo que yo iba a mostrar. Ahí opera el autodistanciamiento. Y en el eje, en el vértice de acá, que es cuando viene la decisión y la acción, surge la autotrascendencia. Ahí soy trascendente. Sí. Y el piso acá es la autoaceptación. Y el piso es la autoaceptación, exacto. Así puedo estar conmigo y con el otro, y junto. Y eso es importante porque eso forma la base del diálogo con el mundo y el diálogo interno. Consigo mismo. Bueno, son las dos piernas del arte. Claramente tenemos otros métodos, un método de fortalecimiento de voluntad. Cuando uno no sufre que tiene voluntades pero nunca llega a un fin. Tenemos un método de búsqueda de sentido cuando uno dice que no encuentra, dos métodos de búsqueda de sentido, que nunca busca un sentido. Se puede ayudarlo con pasos declarados claramente, comprendiendo
o relacionándose a esas bases que forman el sentido. Hay un método biográfico. Que es importante, digo, porque la biografía es un tema que, como mencionó Gabriel delante, es una actualización de cómo que me surge con mi biografía actualmente, porque son los sentimientos actuales los que son relevantes, pero no quiere decir que la biografía no tenga un lugar. Para la existencia de la biografía es importante, porque somos también nuestra historia, y esa nosotros la tomamos. Y tenemos varios métodos en el ámbito clínico, en el trabajo con angustias, con depresiones, con histerias, y en el trabajo con trastornos de personalidad. Autoexperiencia en la formación es importante. Digamos, hablamos un poco sobre la formación y cómo se lo hace. Claro. Y que es importante para psicólogos jóvenes. Sí. Bueno, la formación que impartimos acá en ICAE, que es la formación que se rige por el programa de la GLE Internacional, de la Sociedad Internacional de Análisis Existencial y Logoterapia, es una formación larga, dura 3 años y medio, pero porque toma en consideración una reestructuración de la personalidad de los terapeutas. Vale decir, trabajamos durante 3 años y medio con la persona del terapeuta a la par que con la teoría. ¿Qué significa eso? Que le destinamos muchas horas a la autoexploración, a la autoexperiencia, el trabajo personal, poder descubrir, conocerme, poder tomar lo propio, elaborarlo, lo que no está bien elaborado, para poder en un futuro encuentro con pacientes hacer lo que Heidegger denomina el epogé, es decir, tomo lo mío personal y no perturba en mi encuentro con el paciente, no se interpone lo mío en el encuentro con el paciente, que es fundamental para el trabajo fenomenológico. Es algo que para nosotros tiene mucha relevancia. El trabajo de autoexploración se hace en grupos grandes, en grupos pequeños, autoexploración individual, y se hace a lo largo de toda la formación. La formación, los primeros 2 años, trabajamos las 4 motivaciones que mencionamos hace poquito, en los primeros 2 años, y después estamos 1 año y medio trabajando las diferentes psicopatologías: depresión, angustia, histeria, en fin, trastorno de personalidad, adicción, pareja. Se trabaja profundamente durante varios meses en cada uno de esos temas, con autoexploración, trabajando con método, y a la par se van supervisando casos. También me parece importante que digamos un poco sobre el tema fenomenología, pocas minutos, porque utilizamos tanto esa palabra y es tan básico para el área. La hemos mencionado bastante hoy día, ¿no? Sí. Bueno, la fenomenología es no solo un método, sino que ante todo una actitud, la actitud fenomenológica, que es cómo me paro como terapeuta. ¿Para qué sirve? Y bueno, para la comprensión, yo no puedo llegar a comprender sin ese elemento de resonancia que tiene que ver con la fenomenología, ¿no? En la cual me abro, ¿no? Hay una apertura donde puedo poner de lado mis propios temas. Por eso que es importante, como decía Michelle, el trabajo conmigo mismo, para saber cuándo eso tiene que ver más conmigo y no con lo otro. Aquí podemos ver los 3 pasos que mencionaba Heidegger, ¿no es cierto? Que es la reducción, la construcción y deconstrucción, como pasos centrales, hasta que yo puedo realmente, porque todo eso me va permitiendo filtrar lo que no es propio del campo con el paciente, ¿no? Y eso me permite llevar realmente a una verdadera comprensión, es decir, y eso se da en esa interacción. También la actitud fenomenológica es una parte de educación del paciente, es decir, el paciente en este tipo de terapia
va adquiriendo una actitud fenomenológica para poder percibirse, verse, filtrar. El autodistanciamiento, digamos, es esencial dentro de esto, ¿no? Posibilitar para poder darme cuenta que es lo mío y que es lo del otro, necesito un mínimo de autodistanciamiento. Eso es importante, que saber que la fenomenología es una forma de percepción, de mirar, una forma especial de mirar al mundo o también a sí mismo con el corazón. Sí, aquí me viene la frase del libro del Principito, ¿no? Que dice: no se ve sino con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Y nosotros hacemos esa distinción entre mirar y ver. Y mirar es lo superficial, lo que aparece evidentemente, pero ver es más allá. Y el órgano de ese ver es el sentir. Por eso es tan importante para la fenomenología, el sentir es el eje central del captar fenomenológico. Si no estoy abierto a sentir, no puedo ver. No se puede hacer desde la razón, se hace desde el corazón. Y entonces son tres aperturas. La primera es desde el sentir. Para eso el terapeuta o la persona, como dices tú, es una forma de percibir y que uno puede compartirla con los pacientes también. La primera apertura es ver qué me toca emocionalmente, sensiblemente, qué me toca de eso que me está diciendo la persona, de eso que estoy viendo. ¿Qué me toca? Es una primera apertura. La segunda apertura es cómo eso que me toca. ¿Cómo me abro internamente a eso que me toca? ¿Qué sentimientos surgen en mí respecto a eso que me está tocando? Porque hay una información valiosísima, una información que no está atravesada por otros significados. Es decir, las emociones los sentimientos son puros, cristalinos, vienen de lo más profundo. Es decir, cuando uno es capaz de conectarse con sus sentimientos, está accediendo a la profundidad de sí mismo. Es decir, mientras más sentimientos hay, más profundidad hay en la persona. Y una tercera apertura es cuando yo puedo compartirla con el otro, cuando yo expreso aquello que me está llegando. Me abro también al interlocutor, paciente, amigo, quien sea, porque no es solamente terapéutico, es una forma de percibir. Pero por eso el AIP, el método procesual, es fenomenológico en todos los ámbitos. En la percepción fenomenológica puede ser que miro al cielo y capto la limpidez o la ligereza del cielo. Es una capacidad fenomenológica. Cada ser humano tiene esa capacidad fenomenológica. Tenemos una impresión de lo que alguien dice. Ustedes tienen una impresión de lo percibido y escuchado, claro, en esa sesión. Y la impresión puede ser, es muy interesante, o es difícil, o es complejo, o es simple. Eso es una percepción fenomenológica a través de lo que han escuchado. Y esa capacidad natural o personal de cada ser humano, esa la utilizamos en el AEP, la impresión. Cómo las cosas llegan a mí y cómo me aparecen ellas. Y después miramos fenomenológicamente a la profundidad de mí mismo. ¿Cómo resuena eso en mí mismo? ¿Qué respuesta viene? Fenomenológico, no tocando, no reflexionando, solamente sintiendo. Intuyendo. Y la tercera es la aplicación a la realidad. ¿Cómo va a reaccionar el mundo cuando hago eso? Es también una forma de interactuar fenomenológicamente. ¿Cómo me aparece cuando hablo con mi padre? Así. Fenomenología
el ver con el corazón, como dijiste, como dijo Michelle, y significa, se debe trabajar a uno mismo para poder ser capaz de captar fenomenológicamente a un nivel profesional, ser capaz de poner entre paréntesis las cosas que me vienen, que me recuerdo, todo eso para poderme abrir. Y nada otro me interesa que cómo tú llegas a mí. Nada otro me interesa en una terapia que cómo, qué te afectúa, qué te molesta, qué es el contenido detrás de los síntomas. Y eso me interesa, cómo eres tú en eso. En el análisis existencial moderno nos interesa la persona en su diálogo consigo mismo y con el mundo. Y eso queremos acompañar y estar presente con ellos y juntos prestando la propia persona en el acompañamiento, en la cercanía, en el tocar. Juntos queremos llegar a más profundidad en la vida y a una liberación para poder ser más uno mismo. Eso diría que es análisis existencial en nuestro tiempo. Quizás algunas palabras más de nosotros, de la profesión, de lo que nos interesa, de lo que aconsejemos a los estudiantes, de los libros. Puedo decir, por ejemplo, que para estudiantes es muy importante, y así fue para mí, que elegir una terapia para hacerse formado es muy importante que corresponde a uno mismo. Uno debe tener el sentimiento que ese instrumento, son instrumentos, enfoques de psicoterapia, son instrumentos, ese instrumento me viene bien en mi mano. En eso me puedo mover, eso me interesa, me corresponde, eso tiene una capacidad atrayente para mí y mi propia vida. Para mí fue claramente la logoterapia el tema de mi vida en mis años hasta 25, 30, y el tema sentido me captó muchísimo, por eso elegí la logoterapia y después fueron los desarrollos por el trabajo con los pacientes, pero me siento a casa en este mundo. No sé cómo es para ustedes. Bueno, para mí fue similar. Después de estudiar psicología, hice un postítulo en terapia Gestalt, un diplomado en terapia sistémica, diplomado pareja, pero siempre tenía la sensación de que como que algo faltaba, algo no estaba resuelto, y ahí, bueno, te conocimos en Mendoza el año 2000, y ahí yo tuve esa sensación de estar en casa, con la sensación de llegar a casa, luego de un viaje medianamente largo, finalmente fue absolutamente en concordancia, me gusta esa palabra. Porque viene del corazón, concorda, ¿no? Fue concordante conmigo, ahí yo me sentí en casa, la verdad. Sí, en mi formación como estudiante de psicología nos tocó en una universidad donde estaban prácticamente todos los enfoques terapéuticos, y la verdad es que en los tradicionales no me sentía cómodo, ¿no? Viendo videos, por ejemplo, del profesor nuestro de cognitivo-conductual, me daba sueño, digamos, encontraba tan aburrido esa cosa, todo siempre igual. En cambio, desde la mirada fenomenológica, cada sesión, con el mismo paciente incluso, es siempre diferente, siempre distinto. Hay una riqueza, estoy yo ahí, puesto, ¿no? Por lo tanto, es un enfoque que me llena plenamente. Me llena plenamente, yo creo que también es mi casa, ¿no? Y para un estudiante joven, ¿qué dirían
cómo elegir o cómo hacer la elección. ¿Sí? Ahí también nos sirve la fenomenología, que es dejarme tocar, ¿no? Sí. Que me toca, que me conmueve, que me llega, que me interpreta de alguna forma, ¿no? Además de efectividad. Es decir, yo también hice una formación en Gestalt previamente, antes que Michelle, y fui y he hecho clase ahí. Me gusta mucho, lo siento bonito, pero no tiene la efectividad psicoterapéutica ni la capacidad de profundización de los diferentes trastornos que tiene el análisis existencial, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el sentirme bien, cómodo con el enfoque fenomenológico, además agregando una gran efectividad terapéutica. Creo que eso también para mí es importante, digamos, porque finalmente no estoy para la autosatisfacción, sino que para ayudar a un proceso terapéutico en un paciente. Respecto a tu pregunta, creo que hay las 4 preguntas del análisis existencial, estas 4 preguntas fundamentales que nos compartía Gabriel, pueden servir al alumno, al joven, ¿no? La primera tiene que ver con lo que decías tú, es decir, yo en lo que me conozco tengo las capacidades, en este momento, puede ser que en 10 años más sean diferentes, pero en este momento tengo las capacidades para un enfoque de este tipo, con esta profundidad, con esta forma de trabajar. Tiempo, plata, estructura personal. La plata también, muchos estudiantes dicen, bueno, es que en este momento la psicología organizacional me da más... Eso lo sabe cada uno, pero lo importante es, nuevamente, decir, la descripción real, qué es lo posible para mí, en términos de mis capacidades intelectuales, financieras, y lo que ofrece el mundo, la sociedad en este caso. La segunda pregunta es, bueno, ahora que escuché algo más sobre el existencial, ¿resuena en mí? ¿Me toca? ¿Me gustaría? ¿Lo encuentro valioso? Es una segunda pregunta que también es importante responder antes de tomar una decisión. Sí, que es el modelo de la estructura. De las 4 motivaciones, dije las 4 preguntas fundamentales. Me gusta, me entusiasma lo que escuché, porque si no, en realidad entonces no vale la pena, no ahora, no en este momento. La tercera pregunta es, me imagino yo, me legitimo, mi propia persona se puede desplegar, me puedo permitir ser como soy en un enfoque como este, o tengo que adaptarme, tengo que esconderme, tengo que simular como si es un enfoque que por lo que estoy escuchando, por ejemplo, yo como estudiante, si yo escucho y digo, bueno, sí, en realidad me hace sentido a mí, en una terapia de ese tipo yo puedo poner lo mío, puedo legitimarme, ser auténtico, entonces puede ser una forma también una pregunta importante a ser respondida. Y la cuarta pregunta, que es la pregunta del sentido, bueno, en un enfoque como este, ¿yo podría contribuir a trabajar, a ayudar a los pacientes, o en la organización, si es organizacional donde quiero trabajar, hay algo donde yo pueda enriquecer? Quiero ponerme en este ámbito, en el ámbito existencial, por ejemplo, o psicodinámico, o conductivo, conductista. ¿Cuál es mi ámbito? En lo cual me puedo moverme como un pez en el agua. Un pez en el agua. Sí. Claro. Muy Esas bueno. 4 preguntas ayudan. Sí. Bueno, también tenemos libros. Últimamente apareció este libro que editó Gabriel. Sí, soy coeditor junto con Silvia Ley, la esposa de Alfred, porque hay una parte, digamos, que es una gran parte, la gran mayoría es traducción de un libro que se publicó el año 2005 en Austria, y que hemos agregado algunos artículos también latinoamericanos, Argentina, Chile, etc., y que se llama Vivir la propia vida. Hay una serie de artículos centrados principalmente en casos, también hay algunos artículos que son un poquito más amplios, buscan comprender ciertos temas, el papel de los sentimientos en la psicoterapia, la espiritualidad en psicoterapia, etc., escrito por Alfred.
Y es muy interesante este libro, pienso que en español al menos es el primer libro donde aparecen casos concretos de trabajo de analistas existenciales con niños, con discapacitados, con adultos mayores, no estoy segura, pero son casos. Entonces, para quienes son terapeutas o van a ser terapeutas, pueden ver cómo se trabaja desde el análisis existencial ya algo más concreto, ¿no? Y el libro está en la ICAE. Y el libro lo tenemos en ICAE, icae.cl, pueden contactarnos. Sí. También fue traducido un libro mío, Vivir con sentido, aplicación práctica de la logoterapia, que está en Lumen, en Buenos Aires. Es un resumen de la logoterapia frankliana, que escribí unos 25 años atrás. Y un resumen muy complejo, tomando los hechos importantes de todos sus libros en alemán. Y también escribí una biografía sobre Frankl que está en la editorial Herder. Apareció un año después de su muerte. Eso, por ejemplo, es una copia de la revista que tenemos en Europa, en alemán, con abstracts en inglés, que está también en la página web del análisis existencial. La página web en castellano es logoterapia.org. Logoterapia.org. En inglés es existentialanalysis.org. Y en alemán es existenzanalyse.org. Bien, nosotros agradecemos mucho a la asociación Aleph y les invitamos a formar parte de estudiar con la Aleph y de formar parte también al movimiento al movimiento humanista existencial de la psicología en la misma dirección. Así es. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y Hasta la suerte próxima. a la próxima. Gracias.